Buenos días, República Dominicana. Gracias por acompañarnos nueva vez. Hoy es sábado 28 de junio, año 2025, y esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares, que iniciamos inmediatamente en el plano internacional. Vamos a comenzar en Washington, capital de los Estados Unidos, con la Suprema Corte de Justicia de ese país. El presidente Donald Trump había elevado varios recursos ante la Suprema Corte. Uno tenía que ver con su deseo de que la Corte decidiera si tribunales inferiores podían decidir y anular decisiones ejecutivas del presidente de la República. Y la otra, la decisión, la orden ejecutiva que firmó el presidente Donald Trump el primer día de este nuevo mandato, 21 de enero de este año 2025, donde pretendía anular la nacionalidad estadounidense por derecho de nacimiento. Sobre esos dos temas se pronunció ayer viernes la Suprema Corte de los Estados Unidos. En primer lugar, la Suprema Corte decidió que los tribunales inferiores no pueden interferir en las decisiones del presidente en materia de órdenes ejecutivas. Pero en segundo lugar, la Corte decidió que la nacionalidad por nacimiento probablemente no cambie nunca, ni siquiera en el futuro. Una importante victoria judicial para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La Corte Suprema limitó el viernes la facultad de jueces federales para bloquear decisiones del gobierno que consideran ilegales. Por 6 votos a favor y con la oposición de las 3 juezas progresistas, la Corte declaró que las suspensiones a nivel nacional emitidas por jueces de tribunales inferiores probablemente exceden la autoridad equitativa que el Congreso ha otorgado a los tribunales federales. Trump celebró el fallo de inmediato, calificándolo como una victoria gigantesca. Gracias a esta decisión ahora podemos recurrir a la justicia para avanzar con estas numerosas medidas y aquellas que han sido prohibidas erróneamente a nivel nacional, incluyendo la ciudadanía por derecho de nacimiento, poner fin a la financiación de ciudades santuario, suspender el reasentamiento de refugiados, congelar la financiación innecesaria, impedir que los contribuyentes federales paguen las cirugías transgénero y otras numerosas prioridades del pueblo estadounidense. Todo comenzó cuando un decreto de Trump para abolir la ciudadanía automática por nacimiento, firmado el día de su investidura el 20 de enero, fue impugnado y suspendido por algunos tribunales de distrito, que lo consideraron inconstitucional. El caso se centró en si un solo juez de un tribunal federal de distrito tiene derecho a bloquear a nivel nacional un decreto presidencial mediante una orden universal, mientras el asunto se litiga en las Cortes. El máximo tribunal no se pronunció por el momento sobre la constitucionalidad del decreto, que pretende negar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de migrantes en situación irregular o bajo estatus de residencia temporal. Este principio está consagrado en la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que lleva en vigor más de 150 años y determina que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana. Magistrados demócratas y republicanos han congelado otras iniciativas de Trump, muchas de ellas migratorias, y en respuesta, el gobierno presentó un recurso de emergencia ante la Corte Suprema. Durante los argumentos orales del caso, tanto jueces conservadores como liberales expresaron su preocupación por el creciente uso de órdenes judiciales a nivel nacional por parte de los tribunales de distrito en los últimos años. Continuamos en Washington, pero ahora con el tema de el conflicto Israel-Irán y la decisión de Estados Unidos de bombardear en ese país. Los resultados de ese bombardeo surgieron informes del mismo Pentágono, informes internos del mismo Pentágono, que hablaban de que el bombardeo de Estados Unidos sobre las bases nucleares de Irán no logró aniquilar del todo el programa nuclear iraní. Lógicamente, esto ha despertado un gran debate en ese país. El presidente Trump insiste en que sí, en que fue totalmente eliminado el programa, pero esta semana el secretario de Defensa y el jefe de las Fuerzas Armadas
el jefe del Estado Mayor Conjunto, bueno, pues ofrecieron una rueda de prensa conjunta y allí ofrecieron amplios detalles donde ratifican que el programa nuclear iraní habría sido borrado, como dijo el presidente Donald Trump, durante esos bombardeos del pasado domingo a 3 bases nucleares allá en Irán. Aseguró que la prensa, por buscar constantemente escándalos, está pasando por alto este momento que es histórico. También el jefe del Estado Mayor Conjunto ofreció más detalles en un intento de los dos por defender la eficacia del bombardeo del fin de semana. It's like in your DNA and in your blood to cheer against Trump. Because you want him not to be successful so bad, you have to cheer against the efficacy of these strikes. Con este tono del secretario Hegseth, en contraste con un informe preliminar de inteligencia, según el cual los ataques retrasaron por meses solamente, por meses el programa nuclear de Irán, pero no los destruyó. Sobre ese mismo tema, el presidente Trump ha amenazado con demandar a medios norteamericanos que han difundido esos informes. Esa fue una información que provino de organismos del Pentágono, de que no se había eliminado por completo el programa nuclear iraní. Medios como CNN y el New York Times difundieron ese informe y ahora dice el presidente Trump que va a demandar, amenaza con demandar a esos medios, dice él, por reportes que cuestionan el éxito del ataque a Irán. El presidente Donald Trump intensificó su batalla retórica sobre los recientes ataques aéreos de Estados Unidos en Irán al hacer que un abogado envíe cartas legales a CNN y The New York Times exigiendo retractaciones de reportes precisos. Este jueves por la noche, un portavoz de CNN confirmó que la cadena respondió a la carta rechazando las afirmaciones contenidas en ella. The New York Times hizo pública su respuesta, que decía en parte, no es necesario retractarse. No se ofrecerá ninguna disculpa. Dijimos la verdad lo mejor que pudimos. Seguiremos haciéndolo. Trump tiene un largo historial de litigios en su carrera empresarial, y un historial aún mayor de amenazas de demanda que no concreta. En el último año, Trump ha intensificado su campaña legal contra grandes medios, incluyendo CBS, lo que ha llevado a algunos expertos en la primera enmienda a criticar su uso de amenazas legales y demandas para presionar e intimidar a las redacciones. Y vamos a escuchar ahora un informe, un reportaje más específico sobre esta controversia. Dice que las reservas de uranio de Irán siguen intactas tras los ataques de Estados Unidos, según fuentes de los servicios de inteligencia europeos. Mientras tanto, Karoline Leavitt, la vocera de la Casa Blanca, rechazó esas afirmaciones y dice, estuvimos observando de cerca y no hubo indicio de que se hubiera trasladado uranio enriquecido hacia ningún lugar. Medios de comunicación británicos afirman que las reservas de uranio altamente enriquecido de Teherán parecen estar intactas tras los ataques estadounidenses contra las instalaciones nucleares iraníes. El Financial Times informó de los resultados citando a funcionarios europeos que fueron informados sobre las evaluaciones preliminares de inteligencia. Los funcionarios señalaron que las capitales europeas creen que las reservas de Irán de casi 410 kilogramos de uranio enriquecido cerca de los niveles de armamento no fueron destruidas en los ataques de Washington. Fordow es el más fortificado de los emplazamientos nucleares iraníes, situado en una montaña y enterrado a casi 100 metros bajo tierra, y se cree ampliamente que es la principal instalación de almacenamiento de uranio. Los primeros datos de inteligencia europeos sugieren que el uranio fue trasladado fuera de Fordow antes de los ataques estadounidenses. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, rechazó las afirmaciones de que se transportó uranio desde Fordow en una sesión informativa celebrada el jueves. Es poco probable que la valoración europea caiga bien al presidente estadounidense Donald Trump, que insiste firmemente en que los ataques de Washington eliminaron el programa nuclear iraní. En un discurso televisado, el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, restó importancia a las afirmaciones de Trump, afirmando que su valoración es exagerada. El ayatolá Ali Khamenei, que es el líder espiritual de Irán, estuvo durante varios días escondido, no se sabía de él, luego de estos bombardeos norteamericanos, pero finalmente salió a la luz pública. Y allí
dijo que Irán le dio una bofetada a Estados Unidos, que Estados Unidos realmente no logró nada con sus bombardeos a Irán, pero además dijo que su país aplastó a Israel y advirtió que Estados Unidos sin duda pagará un alto precio si intenta atacar de nuevo al país persa. El líder supremo de Irán dijo el jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exageró el impacto de los ataques contra sus instalaciones nucleares. Con un tono triunfal, el ayatolá Ali Khamenei celebró lo que consideró una victoria de su país sobre Israel y afirmó que Washington no ganó nada con sus bombardeos. Atacaron nuestras instalaciones nucleares, lo que por supuesto merecería un proceso penal en tribunales internacionales, pero no hicieron nada significativo. Estados Unidos se implicó directamente en la ofensiva lanzada el 13 de junio por Israel contra Irán, con un bombardeo el domingo sobre 3 centros clave del programa atómico de Teherán, en Fordo, Natanz e Isfahán. Esto motivó una represalia iraní dirigida contra una instalación militar estadounidense en Qatar, la mayor de Medio Oriente. Que la República Islámica tenga acceso a importantes bases de Estados Unidos en la región y pueda actuar contra ellas cuando lo considere necesario es una cuestión significativa. Puede volver a ocurrir en el futuro. Si se produce un ataque, el costo para el enemigo y el agresor será sin duda elevado. Estados Unidos calificó o nombró la operación del bombardeo en Irán como la Operación Martillo de Medianoche. Irán, por su parte, que tuvo su propia operación también, ahora dice que la Operación Narnia, así la denominaron, Operación Narnia, que fue aquella operación militar mediante la cual Israel logró eliminar en una misma noche a una cantidad de oficiales militares de la cúpula militar iraní, pero asimismo a una cantidad de cerebros del programa nuclear de ese país. La decisión del gobierno de Benjamin Netanyahu de anunciar públicamente que asistiría a un evento familiar que demandaría varios días resultó ser una maniobra de distracción clave en el éxito de la ofensiva israelí contra Irán. La operación, según informó The Wall Street Journal, se mantuvo en el más estricto secreto mientras el mandatario y su círculo cercano aparentaban normalidad ante la inminente acción militar denominada Red Wedding. La ofensiva se lanzó la noche del 13 de junio y logró la eliminación de los principales jefes militares iraníes a más de 1.600 kilómetros, 1.000 millas, de Tel Aviv, en una acción coordinada que sorprendió tanto por su precisión como por el sigilo con que se llevó a cabo. La operación tuvo otro componente igualmente significativo, el ataque simultáneo contra 9 destacados científicos nucleares iraníes en Teherán, evento conocido dentro de los planes israelíes como Operation Narnia. Este golpe, valorado como poco realista por sus propios diseñadores, se inspiró en la obra fantástica de C.S. Lewis y logró sincronizar la muerte de los especialistas en sus domicilios, eliminando la posibilidad de que se ocultaran antes de la ofensiva principal. Vámonos a Europa, a Bruselas, sede de la Unión Europea, porque allí los líderes europeos acordaron renovar sanciones económicas a Rusia por el tema todavía de la guerra en Ucrania, mientras que Vladimir Putin y Rusia afirmaron que seguirán cooperando con Irán en el desarrollo de su programa nuclear. Los líderes de la Unión Europea (UE) aprobaron el jueves la renovación durante otros 6 meses de las sanciones económicas contra Rusia, en vigor desde 2014, por su papel en la crisis separatista en el este de Ucrania y por no haber aplicado suficientemente los acuerdos de paz de Minsk. La UE condiciona el fin de las sanciones económicas a Rusia a la aplicación total de los acuerdos de Minsk, que incluyen la retirada de armamento pesado o el respeto al alto el fuego, algo que estaba previsto para el 31 de diciembre de 2015 pero que todavía no se ha alcanzado. Las sanciones, centradas en los sectores de las finanzas, la energía y la defensa, así como en el ámbito de los productos de doble uso, civil y militar, se prorrogarán así hasta principios de 2026. Estas limitan el acceso a los mercados primario y secundario de capitales de la UE para 5 importantes entidades financieras rusas, Sberbank, VTB Bank, Gazprombank, Neseconombank y Roselhozbank, con participación mayoritaria del Estado y sus filiales,
también con participación mayoritaria estatal, establecidas fuera de la UE. Cuando hablaba del éxito de la operación Martillo de Medianoche, esa operación mediante la cual Estados Unidos llevó aviones desde Missouri hasta Irán, los B-2 Spirit, la máquina militar, la máquina aérea militar más mortífera y más cara del mundo, que 14 de esos aviones volaron hacia allá. Dice Donald Trump que esa operación fue tan exitosa que a él se le pareció a aquella operación de 1945, cuando Estados Unidos dejó caer las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, esas ciudades japonesas. Pues bien, supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, sobre todo Nihon Hidancho, Premio Nobel de la Paz en el 2024, han dicho que lamentan y que reaccionan enfadados a esa comparación que hace el presidente de los Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparó la víspera los ataques aéreos del fin de semana del ejército estadounidense contra las principales instalaciones nucleares de Irán, con las bombas nucleares estadounidenses que devastaron las ciudades de Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, afirmando que el resultado en ambos casos fue un rápido fin del conflicto. No quiero usar el ejemplo de Hiroshima ni el de Nagasaki, pero fue esencialmente lo mismo. Eso puso fin a esa guerra, declaró Trump a la prensa durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en La Haya, donde se encontraba con motivo de una cumbre de la OTAN. El presidente estadounidense hizo estas declaraciones, al tiempo que desestimaba nuevamente un informe de la inteligencia de su país, filtrado, que en una evaluación preliminar de los resultados de los ataques señalaba que su impacto habría sido limitado. Indignación por la comparación y por el bombardeo sobre Irán. Los comentarios de Trump, que justificaban los primeros y hasta ahora únicos usos de armas nucleares contra población civil, causaron de nuevo indignación entre la comunidad de sobrevivientes, como lo hicieran los propios bombardeos contra Irán, en especial en el año en el que se conmemora el 80 aniversario del incidente. Nos vamos a Holanda. Allí se estuvo reuniendo esta semana la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en su cumbre anual, y aprobaron elevar los gastos militares al 5% del Producto Interno Bruto de cada país, tal como se lo había estado exigiendo el presidente Donald Trump, 5% del Producto Interno Bruto para el 2035. España ha dicho que no va a aplicar eso, que apenas va a aplicar el 2.1%. Donald Trump dijo que a España hay que castigarla y ponerla a pagar el doble, pero Pedro Sánchez le respondió y dijo que de ninguna manera, que es un 2.1% lo que va a gastar España en gasto militar. Un gran éxito. Así calificó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la cumbre de la OTAN que finalizó el miércoles en La Haya. Los países de la Alianza Transatlántica acordaron incrementar el gasto en defensa en hasta un 5% de su Producto Interno Bruto Nacional de aquí a 2035. El objetivo hasta ahora era un 2%, un umbral alcanzado el año pasado por 22 de los países miembros. Cuando los aliados alcancen esta cifra, se añadirá más de $1 billón al año a nuestra defensa común. Este es realmente un monumento a la victoria. Es una victoria monumental para Estados Unidos. Estábamos cargando con mucho más de lo que nos correspondía. En su formulación, la declaración final esquivó las reticencias de España, que afirma haber pactado con la OTAN una fórmula flexible con la que aumentaría su aporte en defensa hasta un 2.1% del PIB nacional. ¿Saben lo que vamos a hacer? Vamos a negociar con España un acuerdo comercial. Vamos a hacer que paguen el doble, y lo digo en serio. Me gusta España, conozco mucha gente de España, es un gran lugar y son grandes personas. Pero España es el único país de la OTAN que se niega a pagar, así que quieren un pequeño viaje gratis. Pero nos lo tendrán que devolver en el comercio porque no voy a permitirlo. Es injusto.
but they'll have to pay it back to us on trade because I'm not going to let that happen. It's unfair. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, defendió su decisión, afirmando que su país cumplirá con las capacidades militares que le pide la alianza sin poner en riesgo su gasto social. Si hubiéramos aceptado lo que se había propuesto, España tendría que destinar de aquí al año 2035 más de 300.000 millones de euros. ¿De dónde salen esos recursos? ¿De más impuestos a la ciudadanía? ¿De recortes en el sistema de educación, de sanidad, de pensiones? Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump endureció la exigencia de administraciones previas de pedir más inversión militar a sus socios. Estados Unidos aportó el año pasado un 62% del presupuesto total de defensa de la alianza, al tiempo que Canadá y Europa aumentaron un 19% su inversión. Luego de todos los contratiempos generados por la política arancelaria de Donald Trump le puso a China unos aranceles del 145%, China le puso a Estados Unidos un 125%, se armó el gran problema que prácticamente revolucionó toda la economía mundial, pero se sentaron a negociar, primero en Ginebra, luego en Londres, y ayer primero lo anunció Donald Trump de que se había llegado a un acuerdo, pero China confirmó que alcanzó un acuerdo comercial con Estados Unidos, que sobre todo incluye tierras raras y exportaciones. China confirmó el viernes los detalles de un acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos. El gigante asiático informó que Washington eliminará una serie de medidas restrictivas, mientras Pekín revisará y aprobará los artículos sometidos a controles de exportación. Esperamos que Estados Unidos y China puedan trabajar juntos para implementar el importante consenso alcanzado durante la llamada telefónica entre ambos jefes de Estado, aprovechar el papel del mecanismo de consultas económicas y comerciales, mejorar el consenso a través de la comunicación y el diálogo, reducir los malentendidos, fortalecer la cooperación y promover el desarrollo estable, saludable y sostenible de sus relaciones. Una de las principales prioridades de la Casa Blanca en las conversaciones con China fue garantizar el suministro de tierras raras, metales clave para fabricar baterías eléctricas, turbinas eólicas y sistemas de defensa. Pekín, que controla la mayor parte de la extracción mundial de estas materias primas, empezó a exigir licencias de exportación a principios de abril, una medida interpretada como una respuesta a los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump. Las dos mayores economías del mundo acordaron en mayo, tras unas conversaciones en Ginebra, reducir temporalmente las elevadas tarifas que se aplican mutuamente a sus productos. China también se comprometió a suavizar algunas contramedidas no arancelarias, pero funcionarios estadounidenses acusaron posteriormente a Pekín de violar el pacto y ralentizar la aprobación de licencias de exportación de tierras raras. Ambas partes acordaron finalmente un marco para avanzar en su consenso de Ginebra, tras conversaciones mantenidas este mes en Londres. Regresamos a Estados Unidos, pero nos vamos a la ciudad de Nueva York. Allí hubo elecciones primarias del Partido Demócrata esta semana para escoger al candidato a la alcaldía de Nueva York por el Partido Demócrata. Y sucedió, dicen, lo califican como un terremoto político lo que ocurrió, porque Zohran Mamdani, prácticamente un joven, un Nobel en el tema de la política en esa ciudad, pues sorpresivamente derrotó al que aparecía como el gran favorito. Las encuestas le daban hasta un 30% de ventaja al exgobernador Andrew Cuomo. Lo barrió este joven Zohran Mamdani, considerado el ala más progresista del Partido Demócrata, y Andrew Cuomo no tuvo más remedio que reconocer la derrota esa misma noche. En una inesperada victoria, el socialista demócrata Zohran Mamdani se proclamó vencedor en las primarias para la alcaldía de Nueva York el martes, después de que el exgobernador Andrew Cuomo cediera. Con el 93% de los votos escrutados, Mamdani, de 33 años, contaba con el 43,5% de los votos, lo que le otorgaba una ventaja significativa sobre Cuomo, que le seguía con el 36,4% y había sido el favorito en la carrera. El resultado se considera una prueba de fuego para el Partido Demócrata en Estados Unidos, ya que la contienda enfrentó a dos candidatos radicalmente diferentes, un joven progresista de nuevo cuño, Mamdani, y un moderado de más edad, Cuomo, que representaron la división ideológica del partido en su conjunto.
Seguimos en la América del Norte, pero cruzamos la frontera, nos vamos a México. Esta semana el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones para 3 bancos mexicanos acusándolos de lavar dinero del crimen organizado mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum no se quedó callada, dice: no somos piñata de nadie, exigimos a Estados Unidos pruebas de este supuesto lavado de dinero por parte de bancos mexicanos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo el jueves que no hay ninguna prueba en la acusación estadounidense por lavado de dinero del narcotráfico contra 3 instituciones financieras mexicanas y recordó que existen antecedentes de señalamiento sin sustento por parte de Washington. El miércoles, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump acusó a los bancos mexicanos CIBanco e Intercam y a la casa de bolsa Vector de lavado de dinero para cárteles de la droga y facilitar pagos para comprar insumos para producir fentanilo. Por ello, les prohibió algunas transferencias de fondos. Sheinbaum reiteró el argumento planteado el miércoles por la Secretaría de Hacienda de que la información publicada por el Departamento del Tesoro estadounidense no es contundente para sustentar las acusaciones. Si ustedes leen la documentación que se publica ayer, pues no hay ninguna prueba, son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero. Si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar. Vamos a Venezuela. Allí el ex jefe de inteligencia del líder Hugo Chávez, fallecido Hugo Chávez, el ex jefe de inteligencia conocido como Hugo El Pollo Carvajal, que está detenido en Estados Unidos acusado de narcotráfico. Bueno, pues se declaró culpable y ahora se enfrenta a una pena máxima de hasta cadena perpetua. Hugo Carvajal, otrora uno de los hombres más poderosos de Venezuela, se declaró culpable el miércoles de los cargos de narcotráfico y narcoterrorismo ante un tribunal federal de Estados Unidos. Conocido como El Pollo, fue el jefe de la Dirección de Inteligencia Militar entre 2004 y 2011 bajo el mandato de Hugo Chávez y entre 2013 y 2014 durante el gobierno de Nicolás Maduro. Según un comunicado del Departamento de Justicia, Carvajal se declaró culpable de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, de participar en narcoterrorismo en beneficio de la guerrilla FARC y de delitos relacionados con armas. El director en funciones de la Administración de Control de Drogas aseguró que el acusado probablemente pasará el resto de su vida en una prisión federal. El comunicado detalla que Carvajal, extraditado a Estados Unidos en 2023 desde España, participó en actos violentos, incluidos secuestros y asesinatos, para facilitar el tráfico de cocaína. El periódico Miami Herald reportó que el exfuncionario se declaró culpable en el marco de un acuerdo que deja abierta la posibilidad de que coopere con las fuerzas de seguridad a cambio de una sentencia reducida. Vamos a Centroamérica. Esta semana estuvo en Guatemala y en Honduras la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la señora Kristi Noem. Cuando salió de esos países, la secretaria informó que tanto Guatemala como Honduras se habían comprometido con Estados Unidos a recibir deportados de otros países. Pues ambas naciones, las autoridades de ambas naciones, han dicho que no, que en ningún momento llegaron a esos acuerdos con la funcionaria norteamericana. La Secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó de un acuerdo con Guatemala y Honduras para ofrecer refugio a solicitantes de asilo. El anuncio lo hizo Noem al finalizar su gira por Centroamérica. Según la funcionaria, los acuerdos le dan a la administración Trump la posibilidad de deportar a migrantes no solo a sus lugares de origen, sino también a terceros países. Por su parte, el gobierno de Guatemala negó en un comunicado haber firmado un acuerdo migratorio durante la visita de la secretaria Noem y aclaró que solo acepta a centroamericanos de tránsito a sus países. Regresamos con otro tema de Venezuela. Esta semana se estuvo reuniendo en Antigua y Barbuda la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y allí el representante de Estados Unidos planteó que ese país abandonará la OEA si ese organismo no asume un compromiso político para lograr la democracia
en Venezuela y terminar con la dictadura de Nicolás Maduro. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, cuestionó la razón de ser de la Organización de los Estados Americanos, OEA, al sugerir que su existencia pierde sentido si es incapaz de abordar con eficacia las crisis en Venezuela y Haití. Si la OEA no puede desempeñar una función realmente práctica en Haití, ¿por qué nos tenemos que preguntar por qué existe la OEA? No estoy aquí simplemente para hablar de lo que no se está haciendo en Haití y Venezuela, pero estoy aquí dispuesto a ser amigo de esta organización. El subsecretario apuntó que la oposición venezolana, cuyo candidato fue Edmundo González Urrutia, no solo ganó de forma abrumadora, sino que contaba con las pruebas para demostrarlo. También recordó que casi todos los países de la región han tenido que acoger a cientos de miles de refugiados venezolanos y subrayó que tan solo el mes pasado, el régimen venezolano realizó otra farsa de elecciones legislativas y regionales que carecieron de transparencia e imparcialidad, y también puso sobre la mesa la crisis en Haití. Hay pandillas armadas que están controlando la capital y si bien Haití está descendiendo en una situación de caos, la situación humanitaria también se está sintiendo en toda la región. ¿Y qué es lo que ha hecho esta organización? En este momento hay una seguridad que está siendo ofrecida por fuerzas kenianas y organizadas por las Naciones Unidas. Estamos contribuyendo más de $1 millón a esto y también tenemos a representantes en esta sala que posibilitaron una misión, pero Estados Unidos no puede seguir financiando esta carga. Landau explicó que el Departamento de Estado está revisando, por orden del presidente estadounidense Donald Trump, la permanencia de Estados Unidos en los organismos internacionales, incluida la OEA. Con esas terminamos en el plano internacional, nos vamos a la pausa y retornamos enseguida en el plano nacional. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Comisión bicameral designada para el conocimiento del proyecto de ley de Código Penal de la República Dominicana avanza significativamente en el estudio de la iniciativa, en jornadas corridas de lunes a sábado, con el propósito de dotar al país de un código adaptado a estos tiempos. El Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que declara el 25 de octubre como Día del Cooperativismo en el país, así como otras importantes iniciativas legislativas. Esta semana reunieron las comisiones de Ley de Agua, Seguridad Social, Código Penal, así como otras 18 comisiones permanentes, especiales y bicamerales para avanzar en el estudio de iniciativas vitales para el desarrollo del país. El Senado de la República reconoció a la actriz y presentadora Celines Toribio por sus más de 30 años de trayectoria artística a nivel nacional e internacional. En el acto, el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, destacó la disciplina, dignidad y honradez con que la reconocida ha desarrollado su carrera profesional. Con el propósito de afianzar los valores y la identidad nacional, el Senado de la República ofreció una charla sobre el correcto uso de los símbolos patrios a senadores, funcionarios y colaboradores de la institución, la cual fue impartida por el doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro. Déjalo ahí, que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. Claro. Otro la paga. La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo.
Es como si nadie más quisiera ayudar. ¿Tú crees que de la habitación 223? Para comerte mejor, dijo el lobo. ¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, yo la recojo. Pero creo que las cosas van mejorando. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. Hoy quiero hablarles no como presidente, sino como ciudadano, como padre, como hijo, como dominicano. Porque la transformación que estamos viviendo no es una promesa, es una convicción. Y cuando uno cree, uno actúa. Por eso iniciamos un cambio profundo en nuestra Policía Nacional, para que proteja con justicia, para que sirva con respeto, para que inspire confianza. No es un camino fácil, pero es el camino correcto. Y lo estamos recorriendo juntos, con pasos firmes, con decisiones reales, porque merecemos una policía que esté a la altura de su gente. Una policía que cuide sin miedo, que escuche sin prejuicios, que actúe con humanidad. Y eso ya comenzó. Pasa al siguiente nivel y cubre tu salud con SENASA. Si ya cumpliste 18 años y eres estudiante, tus padres o titular solo deben enviar cédula, constancia de estudio y acta de nacimiento al WhatsApp 809-284-5399 y así de fácil estarás reafiliado. SENASA, nuestro compromiso es tu salud. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro. Déjalo ahí, que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. Claro. Otro la paga. La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar. ¿Tú crees que de la habitación 223? Para comerte mejor, dijo el lobo. ¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, yo la recojo. Pero creo que las cosas van mejorando. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares en este sábado 28 de junio, año 2025. Iniciamos con el presidente Luis Abinader, que continúa en su empeño por conseguir que el liderazgo político nacional, bueno, pues se mantenga unido en torno al propósito de conseguir que
la Organización de las Naciones Unidas, que la OEA, que la comunidad internacional finalmente tome decisiones definitivas para buscar una solución a la crisis haitiana. Pues el presidente Abinader ha iniciado una nueva ronda de negociaciones con los expresidentes, por ejemplo, de este país, y el pasado jueves eso se inició con una visita a la sede del Partido de la Liberación Dominicana, donde sostuvo una reunión con el expresidente Danilo Medina. 40 minutos, donde de acuerdo a las declaraciones del jefe de Estado, pues se actualizaron los temas de la crisis haitiana, además de conversar sobre otros temas de interés nacional. Las nuevas eventos que desde esa época también pues se han manifestado en Haití, el estatus de la crisis, las acciones que se han desarrollado también en la OEA y en la ONU, en el Consejo de Seguridad, la situación también de la misión que está en Haití, de Kenia, y lo que nosotros pensamos y proyectamos, tanto para el resto del año como también a mediano plazo de la crisis de Haití. Pese a no ofrecer detalles específicos de los temas abordados, el presidente Abinader dijo que dado lo delicado de la situación, ha conversado el tema con jefes de estados de distintas naciones. Es una situación, como ustedes saben, delicada, en la cual hemos conversado con diferentes líderes políticos. Lo hicimos, como ustedes saben, con el presidente Macron cuando estuvimos en Francia, también con el presidente Lula en la conferencia Brasil y el Caribe. Y en donde quiera, en cualquier escenario, en cualquier foro internacional, pues manifestamos nuestra preocupación para que la comunidad internacional no se termine de olvidar de Haití, porque es un tema que como dominicanos somos el país que más le impacta esa crisis. De su lado, el expresidente Medina prefirió adherirse a las declaraciones del Ejecutivo. Abinader iba a hacer estas declaraciones y yo las suscribo. Seguimos con el presidente Luis Abinader, que el pasado jueves reunió al Consejo de Ministros de su gobierno. Allí se aprobó la política presupuestaria para el 2026 y se presentaron los avances de metas priorizadas. Este informe lo da el secretario de la Presidencia, José Ignacio Paliza. En primer lugar, las inversiones requeridas para impulsar aún más la reforma de la Policía Nacional y de la seguridad ciudadana en sentido general, la mejora salarial del personal médico, un compromiso que el gobierno ha establecido con los gremios vinculados, el fortalecimiento de todos los servicios públicos esenciales, fundamentalmente el del sector salud, el financiamiento a través de la Junta Central Electoral del nuevo proyecto de cédula de identidad y electoral, la revisión y eficiencia del gasto público para asegurar un impacto ciudadano en todo esfuerzo de política gubernamental. Está siempre priorizado el ciudadano como el centro o esencia del año 2025. En la República Dominicana ha recibido 4.3 millones de visitantes, un crecimiento de un 7% en relación a la misma fecha del año anterior. De igual manera, a mayo del 2025, exportaciones ascendentes a 5.639 millones de dólares, con un crecimiento interanual de un 8.6%. Ya hablábamos del empeño del presidente Luis Abinader para que el liderazgo político de la República Dominicana se mantenga unificado en una posición país sobre el tema haitiano. Bueno, pues esta semana el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas recibió una carta firmada conjuntamente por el presidente Abinader y por los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía. Y en esa carta le solicitaban al Consejo de Seguridad reunirse para debatir un tema específico, la situación haitiana en una iniciativa de la República Dominicana. Pues la carta surtió efectos y esta semana se estará reuniendo el Consejo de Seguridad de la ONU para tratar la situación de Haití.
Como resultado de la posición de los expresidentes convocados por Luis Abinader, el lunes próximo el Consejo de Seguridad de la ONU analizará la propuesta del Estado Dominicano sobre Haití y su crisis. En el Congreso Nacional están expectantes, sobre todo a un año de la intervención keniana y sus pobres resultados. Haití se ha convertido en un país invivible, lamentablemente, y a un año de penetrar las fuerzas kenianas no hemos visto ese resultado. Las bandas se han seguido apoderando del control en Haití. Ahora, los organismos internacionales que siempre están prestos para acusarnos y para sancionarnos, lo único que han hecho es hablar disparates en torno a lo que pueden hacer en favor de Haití. Es que según estos legisladores, a pesar de la presencia keniana, los informes oficiales aseguran que más de 4.000 haitianos siguen muriendo cada año como consecuencia de la violencia criminal bajo el control de las pandillas. En otro escenario multilateral, pero en el plano latinoamericano, la Organización de los Estados Americanos, allí el canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, durante esa reunión en Antigua y Barbuda, pues informó sobre los preparativos de la 10ª Cumbre de las Américas que se estará celebrando en la República Dominicana el próximo mes de diciembre de este año. Señor presidente, en paralelo a estos retos, la seguridad continúa siendo uno de los principales desafíos para nuestras sociedades. La región enfrenta nuevas formas de violencia, crimen organizado transnacional y amenazas que trascienden fronteras, por lo que urge fortalecer la cooperación hemisférica con enfoques integrales, modernos y centrados en las personas. República Dominicana considera este tema una de sus más altas prioridades. Prueba de ello es el liderazgo en espacios regionales clave como la reunión de ministros en materia de seguridad pública de las Américas, MISPA. La 8ª edición de MISPA se celebrará en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, este año, enfocándose en la reforma y modernización policial como instrumento clave para mejorar la seguridad ciudadana con participación social. Vamos a una nueva pausa comercial, retornamos enseguida. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva, Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Comisión bicameral designada para el conocimiento del proyecto de ley de Código Penal de la República Dominicana avanza significativamente en el estudio de la iniciativa, en jornadas corridas de lunes a sábado, con el propósito de dotar al país de un código adaptado a estos tiempos. El Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que declara el 25 de octubre como Día del Cooperativismo en el país, así como otras importantes iniciativas legislativas. Esta semana reunieron las comisiones de Ley de Agua, Seguridad Social, Código Penal, así como otras 18 comisiones permanentes, especiales y bicamerales para avanzar en el estudio de iniciativas vitales para el desarrollo del país. El Senado de la República reconoció a la actriz y presentadora Celines Toribio por sus más de 30 años de trayectoria artística a nivel nacional e internacional. En el acto, el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, destacó la disciplina, dignidad y honradez con que la reconocida ha desarrollado su carrera profesional. Con el propósito de afianzar los valores y la identidad nacional, el Senado de la República ofreció una charla sobre el correcto uso de los símbolos patrios a senadores, funcionarios y colaboradores de la institución, la cual fue impartida por el doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente.
Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro. Déjalo ahí, que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. Claro. Otro la paga. La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar. ¿Tú crees que de la habitación 223? Para comerte mejor, dijo el lobo. ¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, yo la recojo. Pero creo que las cosas van mejorando. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. Hoy quiero hablarles no como presidente, sino como ciudadano, como padre, como hijo, como dominicano. Porque la transformación que estamos viviendo no es una promesa, es una convicción. Y cuando uno cree, uno actúa. Por eso iniciamos un cambio profundo en nuestra Policía Nacional, para que proteja con justicia, para que sirva con respeto, para que inspire confianza. No es un camino fácil, pero es el camino correcto. Y lo estamos recorriendo juntos, con pasos firmes, con decisiones reales, porque merecemos una policía que esté a la altura de su gente. Una policía que cuide sin miedo, que escuche sin prejuicios, que actúe con humanidad. Y eso ya comenzó. Pasa al siguiente nivel y cubre tu salud con Senasa. Si ya cumpliste 18 años y eres estudiante, tus padres o titulares solo deben enviar cédula, constancia de estudio y acta de nacimiento al WhatsApp 809-284-5399 y así de fácil estarás reafiliado. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro. Déjalo ahí, que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. Claro. Otro la paga. La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar. ¿Tú crees que de la habitación 223? Para comerte mejor, dijo el lobo. ¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, yo la recojo. Pero creo que las cosas van mejorando. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres.
Gracias por continuar con nosotros. Nos vamos hasta el Congreso Nacional. Hay un debate sobre que supuestamente, ya sí es verdad, que se va a aprobar el Código Penal, que tiene más de 20 años dando tumbalazos en el Congreso Nacional. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ha dado garantías de que eso se va a aprobar. El presidente del Senado también, otros legisladores se han expresado muy favorables, pero el presidente Luis Abinader también tuvo su opinión al respecto y dice que está de acuerdo con la aprobación de un nuevo Código Penal en el Congreso y dice que se necesitan endurecer las penas vigentes sobre muchas actividades criminales. Cambiando de tema, el presidente Luis Abinader manifestó este lunes que las penas contenidas en el Código Penal deben ser endurecidas e informó que sostuvo una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, para revisar todas las leyes que se necesitan aprobar. Asimismo, aclaró que desde el Poder Ejecutivo se enviaron propuestas al Legislativo para las modificaciones al Código Penal y Procesal Penal. Que hay que endurecer las penas, tenemos que endurecer las penas y por eso incluso también mandamos algunas modificaciones previas, tanto al Código Penal como al Procesal Penal, que lo había enviado desde la consultoría, de acuerdo con el Ministerio, de acuerdo también con la Procuraduría, porque los códigos nuestros necesitan, repito, y el Código Penal específicamente necesita endurecer las penas. Eso es fundamental porque la verdad que tanto la policía e incluso también la justicia en algunos casos, se le hace difícil cumplir con las necesidades que tiene la sociedad actual. Además del presidente Abinader, diferentes sectores han manifestado la necesidad de la modificación a ambas piezas. El gigante mundial de turismo, eso es la República Dominicana, según lo expresara el ministro de Turismo de Argentina, que esta semana recibió una visita del ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado. Cuando se encontró con David, le dijo, ¿qué dice el representante del gigante del turismo mundial, que es la República Dominicana? Vamos a ver un reporte sobre este encuentro entre estos dos importantes funcionarios. El gigante del turismo mundial, empezó a todos los argentinos para que detallase usted venir al hotel. Es importante venir a saludar. Saben que tengo un afecto, y yo también. Con esa nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto ha sido Reporte Especial con Rosendo Tavares, como de costumbre, al más alto nivel periodístico. Tengan todos muy buen fin de semana. Nos veremos otra vez el próximo sábado.